Yo considero que hoy en día es sumamente relevante tocar el tema de las expediciones del siglo XVI, dado que pensamos que la globalización en la que nos vemos inmersos actualmente tiene un cuño moderno, es decir, nosotros pensamos que el mundo tal cual conectado como lo vemos hoy en día nace apenas en el siglo XX. No obstante, en el siglo XVI es cuando realmente surge la globalización de la mano de estas expediciones que tenían como objetivo llegar a las especies que solamente se encontraban en el sureste asiático, en China y en la India. De esta forma, en este viaje que realizan los europeos de la península ibérica, portugueses y españoles, es que por primera vez se conecta el mundo y podemos hablar de una globalización temprana. Veracruz es puerto de mar y puerto aéreo. Es punto radiante de las comunicaciones terrestres nacionales e internacionales. Es enclave turístico del sureste donde el visitante goza del ambiente siempre alegre, de su gastronomía, de su musicalidad, de su cultura tanto tradicional como moderna. Hay varios factores que definieron este sitio como lo que se conoció la llave del Virreinato de Nueva España o el Gran Puerto de Nueva España, que son desde aspectos de marinería, la forma en la que confluían las corrientes y los aires, que era lo que impulsaba a los barcos desde el siglo XVI y prácticamente hasta el siglo XVIII, que definían que la navegación se realizara hasta aquí. Vinieron por el Golfo de México, bordeando desde la sonda de Campeche y buscando entradas de río, y este punto después va a ser un sitio de convergencia muy importante desde tierra adentro. Era el punto más cercano a la gran ciudad de Tenochtitlan en un primer momento, que después se va a convertir en la capital del Virreinato de la Nueva España, y eso va a definir que sea este punto donde finalmente quede la ciudad y puerto de Veracruz como entrada fundamental entre el mar y la tierra. No solo son las condiciones marítimas, sino además la cercanía a la Ciudad de México, ¿no? Es el punto más cercano a la Ciudad de México. Y eso fue lo que definió que fuera el punto de tránsito de todas las mercancías que venían desde España, fundamentalmente, y de todas las mercancías que desde el Virreinato de Nueva España salían rumbo a España. Y fue así al grado de que todavía hoy en día sigue siendo uno de los principales puertos del país, si no es que todavía el más importante puerto del país, ¿no? Por la confluencia de estas dos razones. Veracruz no solamente es un puerto de salida, sino también es el puerto que comunica hacia el interior. Es de los pocos estados que tiene ríos navegables, que no tienen el resto del país, que hay problemas muy serios de comunicaciones. En cambio, Veracruz sí tiene varios ríos que comunican, son vías para llegar todos hacia el puerto. Es una tradición de muchos años. Luego estaban los dos caminos coloniales, el que iba a Orizaba y el que iba a Jalapa, que se reproducen con los dos ferrocarriles, el ferrocarril de Veracruz y el ferrocarril interoceánico, y que traen todos los objetos de la Ciudad de México o de distintas partes del país. Pero además una serie de rutas de ferrocarriles secundarios, si quieren de alguna manera de llamarlos, que comunican distintas zonas, sobre todo las partes más alejadas. Obviamente han destacado compañías navieras que llegan al puerto y que tienen, digamos, comunicación tanto con Europa como con los Estados Unidos. Y además de que Veracruz maneja o, digamos, o dirige cabeza todo el tráfico de cabotaje sobre el Golfo, tanto para los puertos secundarios que hay, digamos, en México, como para ciertos puntos del Caribe, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las ventajas que va ganando Veracruz es que su dotación es única, ejemplar, su dotación del sistema de transporte que
conecta al puerto hacia el interior, hacia afuera, etc. Yo creo que pocas ciudades tienen un lugar tan privilegiado como el puerto de Veracruz, la verdad, porque está comunicado por el mar, por la tierra, por el cielo, porque también tiene un muy buen aeropuerto. Entonces eso ha permitido el desarrollo del comercio, ha permitido la llegada y la salida desde productos económicos, productos mercantiles. Entonces eso a mí me parece que no cualquier ciudad puede tener un privilegio de esta naturaleza. Sí, bueno, creo que es muy interesante lo que dices en el sentido de que no es casualidad, de tener en cuenta los factores que van conformando a Veracruz como un enclave estratégico importante, y creo que históricamente el puerto se ha rodeado de una serie de condiciones desde los primeros contactos de los colonizadores y conquistadores, ha marcado su historia, ¿no? Ha habido varias condiciones ahí que permiten que Veracruz se afiance como un punto importante, ¿no? Yo creo que no fue exactamente planeado así, ¿no? Son condiciones que se fueron dando, el que haya llegado Cortés, haya tocado aquí, o el binomio con Ulúa. Son cosas que se fueron presentando y luego, pues, el vínculo que se estableció entre España y en este caso la Nueva España, pues a través del puerto de Veracruz. No, sí, totalmente. Esto no fue casuístico, ¿no? Porque si bien aquí llegaron, se fueron, pero regresaron, pero precisamente por el puerto. Porque si no hubiera sido por la ubicación del puerto, que entonces era San Juan de Ulúa y luego Veracruz, no hubiera tenido razón de ser la ciudad. Yo así lo he comentado siempre, ¿no? Veracruz se debe al puerto, por eso es ciudad y puerto de Veracruz. Son dos entes. Y bueno, sí fue la entrada de todo, ¿no? De la mercancía. Poca gente a lo mejor lo sabe, pero por aquí entró el caballo. A toda América debería haber un monumento al caballo en Veracruz. Y bueno, y ha sido puerta de entrada de toda la inmigración que conformó este hermoso país, ¿no? Y durante 500 años, como mencionabas. Lo otro que a lo mejor no suena muy bonito ahorita, pero forma parte de nosotros cuando vamos a comer chicharrones o carnitas por ahí, el cerdo, ¿no? Cerdo. Sí, es algo bien interesante. Y habla mucho de toda esta dinámica que se va gestando a raíz de la introducción ganadera, se podría decir de alguna forma, porque eso también va a determinar hasta las comunicaciones. Veracruz está construyéndose por sus habitantes y por los comerciantes que llegan a sentarse ahí, porque van a establecer vías de comunicación acordes a caballos, acordes a carretas, acordes a los nuevos medios de comunicación, nuevas formas de comunicación para llevar y traer mercancías. Y esto va a dejar una ruta comercial, bueno, no solo una, dos, ¿no? Entre México, entre la capital del reino, de lo que va a ser Nueva España, y su principal puerto, va a haber incluso hasta dos rutas, ¿no? La de Orizaba y la de Jalapa, pero ambas van a estar muy determinadas por esta necesidad de comunicación pronta y expedita con el puerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, se van a construir sendos caminos que van a tener un diseño y una serie de intervenciones en función del medio de transporte que se va a introducir y que va a tener a caballos, va a tener a bestias de carga, va a tener a ganado yendo y viniendo de los altiplanos al puerto. Bueno, desde la época colonial, este lugar tenía por lo pronto dos ramales que lo comunicaban hacia el interior del virreinato, que eran los dos caminos que se conocían como el camino de Jalapa-Perote y el camino de Orizaba y Córdoba. Ambos caminos funcionaron al mismo tiempo y cumplían ciertas funciones distintas. El camino de Jalapa-Perote era fundamentalmente el camino por el que discurría la plata desde el interior de la Nueva España hacia el exterior. Debemos recordar que la mayor producción de Nueva España y su gran importancia comercial durante estos 300 años coloniales e inclusive después, en el siglo XIX,
fue uno de los grandes productores de plata. Y la plata se convirtió en la mercancía más codiciada en todo el mundo. Y el otro camino, el camino de Orizaba y Córdoba, tenía una función con respecto a la agricultura muy importante. Era la zona donde se cultivaba el tabaco, por ejemplo, donde se cultivaba el azúcar. Entonces eran dos caminos que confluían en el puerto de Veracruz. Todas esas mercancías salían por los dos caminos y entraban por los dos caminos al mismo tiempo. Una gran cantidad de productos diferentes, ¿verdad? Que son europeos. De todo. Hay constancia, están los manifiestos de carga de los barcos y pues ahí podemos ver que desde el principio venían tejidos, brocados, sedas, herramientas, cañones, armas en aquella época, ¿no? Y todo eso ha ido evolucionando. Y bueno, Veracruz sigue siendo la puerta de entrada. Seguimos siendo los líderes como puerto en el Golfo de México a nivel nacional. Y bueno, y también en movimiento portuario, ¿no? Veracruz sigue siendo líder después de 500 años. Eso, la verdad, habla mucho, no nada más de lo que entonces el puerto representa, sino de la ciudad que ha sabido mantener ese liderazgo. Y construir la infraestructura, porque una de las cosas que también ayuda a que Veracruz se afiance es que va a ser el lugar desde la colonia que va a tener esfuerzos por construir infraestructura para albergar las mercancías, los espacios donde se comercializan y establecer vías de comunicación que permitan el traslado de esas mercancías. Yo creo que a lo largo de la costa del Golfo también había otros lugares, algunos lugares de llegada, Campeche, Nautla, Tuxpan, pero eran menores en comparación a la infraestructura que ya existía aquí. Claro, y la que se fue desarrollando, el ferrocarril, ¿no? En 1872 que llegó. Barcos quedaban amarrados en el fuerte de San Juan de Ulúa, en el muro de las Argollas, y allí comenzaba el primer punto importante de todo el intercambio comercial, que era bajar las mercancías a pequeñas canoas que trasladaban la mercancía y a los pasajeros también, y las transportaban al muelle de la ciudad de Veracruz. Una vez que la mercancía pasaba por las aduanas, generalmente pasaba a bodegas donde la recogerían los dueños de la carga o los que se iban a encargar de comercializarla. Y aquí entra otro elemento muy importante que son, por ejemplo, las recuas, todas las mulas que se iban a encargar del traslado, del acarreo de todas esas mercancías, ¿no? Y mientras se hacía todo este trasiego de mercancías, obviamente la gente vivía en el puerto. De todas formas, la ciudad siempre conservó una vida que parecía un poco frágil. De todas formas, era una ciudad por la que transitaban los grandes tesoros del mundo, ¿no? Y ofrecía lo necesario para vivir mientras se hacía todo este trasiego de carga y descarga. Entonces, la ciudad de Veracruz ofrecía prácticamente todo lo que era necesario, incluido la ayuda espiritual. Había iglesias, y como la sanidad en el puerto era muy mala, también había hospitales donde pues pasaban sus últimos días muchos de los marineros que llegaban enfermos de mar y muchos de los que padecían aquí la fiebre amarilla. Y junto con los hospitales, casas de comerciantes que tenían aquí sus casas con sus almacenes dentro de ellas, y lo necesario para ir pasando, para ir tirando en la vida portuaria, ¿no? De hecho, desde tiempos coloniales, Veracruz recibía poca atención, porque como era un clima, como llamaban, malsano, es decir, la gente se enfermaba, y los más acaudalados se subían a la ciudad de Jalapa, pues entonces pues la ciudad no tenía mucha infraestructura, tenía la aduana, pero la aduana estaba en condiciones deplorables desde finales de la colonia, se le inundaba, el muelle estaba muy deteriorado, no hubo dinero porque se atravesó la guerra de independencia. Fue hasta más o menos 1840 que se le hicieron algunos arreglos propiamente al muelle. Bueno, lógicamente la aduana estaba en Veracruz, sigue estando en Veracruz, había muchos recursos,
Era un lugar estratégico, a pesar de que no tiene mucha profundidad y han tenido que dragarlo con frecuencia. Fue hasta durante el tiempo del Porfiriato que se hizo el dragado, digamos, principal y se aumentó la profundidad. Yo creo que a pesar de los historiadores o los cronistas o la polémica de si Veracruz era una ciudad periódica, de si Veracruz se desarrollaba poco y que era más bien un centro de almacenamiento, al margen de eso que se presenta mucho en los siglos coloniales y todavía a principios del XIX, yo creo que la atención está centrada en que a pesar de el peligro de la insalubridad, ¿verdad? El que la infraestructura física de la etapa colonial hacia el 19 y 20 se va desarrollando de manera más paulatina, lo esencial es que Veracruz sigue siendo un enclave portuario. Se mantiene como un enclave portuario, que el sistema de comunicaciones hacia afuera sí se diseñó y sigue manteniéndose hasta hoy. Totalmente de acuerdo con esta ampliación del nuevo puerto, o sea, está diseñado precisamente para seguir recibiendo las mercancías y seguir siendo un enclave ya más bien logístico, ¿no? Porque pues sí, es de los pocos puertos que tenemos mar, carreteras, aeropuerto y ferrocarril, Eso es muy valioso para un puerto. No todos lo tienen, por lo menos no en nuestras costas. Y con todas sus implicaciones, ¿no? Porque también esa misma comunicación que Veracruz desde sus inicios ha establecido con las partes internas, pues ha servido también para integrar las regiones por ejemplo, Jalapa y Orizaba, a integrarlas a las dinámicas atlánticas, ¿no? A todo este gran comercio que venía desde Cádiz, primero desde Sevilla y después de Cádiz, pasando por el Mar Caribe y todos sus puntos intermedios, pues también la influencia que va a tener Veracruz en este ir y venir de mercancías va a trasladar toda esa cultura atlántica a poblaciones más al interior, ¿no? Y ahí Jalapa y Orizaba van a tener elementos que van a estar ligados siempre con la actividad que estamos hoy. Sí, Pablo, pero no nada más hacia el interior, creo que nos estamos quedando cortos. Veracruz fue el primer puerto en el mundo que hizo comercio global. Acuérdate que de Filipinas llegaba a Acapulco la nao de China, el famoso galeón de Manila, de ahí a Veracruz, es decir, y así está catalogado. El Veracruz fue el primer puerto en el mundo que hizo comercio global. Y eso, la verdad, es un dato interesantísimo, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Porque empezamos poco a poco a elevar la escala y nos damos cuenta que la presencia de Veracruz no solamente se restringe a unas regiones, no solamente se restringe a una zona, sino que se amplía a otros rincones, incluso a nivel mundial, ¿no? Y ahorita, como lo acabas de mencionar, pues me parece muy importante resaltar eso, ¿no? Pero poco a poco vamos de lo pequeño, de lo micro a lo macro. Y estamos en lo macro, ¿no? Entonces es muy importante ver todas esas situaciones. En toda la vida del país, Veracruz ha estado presente por sus aspectos comerciales, pero también por su posición estratégica en la revolución, en la independencia, en las guerras internas que ha habido. A mí no se me olvida, como buen abogado que soy, que las leyes de reforma se dictaron en Veracruz, puerto de Veracruz. Para mí es un punto importantísimo del avance histórico de México, como el reconocimiento de las libertades humanas. Esa variedad de productos, esa variedad de riqueza, hace que haya una diversificación tanto económica como social que no se da en ninguna otra parte del país y que obviamente más súmele una clase política clara, digamos que en el periodo de la Reforma está convencida de la necesidad de desarrollar pues Veracruz y que pone en marcha una serie de medidas institucionales para favorecer este crecimiento y este desarrollo. Entonces, eso lo hace un estado excepcional frente al conjunto de estados que viven en la bancarrota, en la quiebra, después de la guerra de reforma.
Para el siglo XIX, los puertos, en este caso mexicanos, se vuelven en general enclaves estratégicos, no solo porque son una salida al exterior en medio de una guerra civil o una ocupación extranjera, sino por la otra parte, que es que tienen las aduanas. Y aquel bando que en un momento dado logra tomar un puerto que tiene una aduana, pueden negociar el que le paguen adelantados de manera directa los derechos de introducción o los derechos de salida a cambio de que el puerto siga funcionando. Bueno, es que la aduana, y incluso desde la época de la colonia hasta ya entradito el siglo XX, siempre fueron sostén fiscal del gobierno, ¿no? Y no nada más en el 19. Los americanos, cuando llegaron en el 14, lo primero que llegaron fue a tomar la aduana marítima de Veracruz. Ese fue el recorrido. ¿Por qué? Porque era la caja del gobierno, la caja chica o la grande, ¿no? Sí, la aduana siempre ha sido importantísima en la historia de nuestro país y más de nuestra ciudad, de nuestro puerto. Por el modo de manejar la economía durante la colonia del Imperio Español, estaba prohibido que entraran barcos a cualquier otro lado que no fuera al puerto de Veracruz. Lógicamente, la aduana estaba en Veracruz, sigue estando en Veracruz. Veracruz es obviamente la aduana más importante, y aunque el puerto esté en estado desastroso, haya problemas salubres, haya poca población, haya cualquier cantidad de epidemias, etcétera, los gobernantes como Maximiliano pasan, digamos, de una u otra manera rápido para evitar una serie de cosas. La caja de Veracruz es realmente muy importante y es la garantía de la tesorería de que llegue. Entonces, no en balde, por ejemplo, Juárez, cuando ya llega a la Ciudad de México, pone a Pedro Santa Cecilia, que es su cuñado, a que vigile la caja para que vea de qué manera las remesas, los ingresos se mandan completos a la Ciudad de México. Tenemos lo que es el actual puerto de Veracruz. Todo lo que ven aquí son las áreas de contenedores y las grúas que se encargan de mover los contenedores de los barcos a tierra o de tierra a los barcos. Y esto que encuentran aquí al lado, que ven aquí al lado, es el arrecife Gallega. De este otro lado, al lado derecho, tenemos el arrecife Galleguilla. Y poco más allá, hacia el este, está el arrecife Blanquilla. Entonces, como pueden darse cuenta, el puerto creció en la vecindad de los arrecifes, ¿no? La ciudad de Veracruz creció precisamente en un sitio donde los españoles dijeron aquí está protegido precisamente por el cinturón de arrecifes. Por eso fue que lo ubicaron aquí. No hay otro lugar en la costa del Golfo de México que tenga el abrigo que tiene el puerto de Veracruz, precisamente por el cinturón de arrecifes. Y esto que ven un poco más hacia el noroeste es el nuevo puerto de Veracruz. Ahí pueden ver la extensión completa del nuevo rompeolas. En el siglo XIX ya hay otros puertos, pero de todas maneras era la aduana más importante de México. Entonces era centro de ataques cuando, sobre todo las reclamaciones extranjeras, como estábamos siempre sin dinero en el siglo XIX, pues fue centro también de bombardeos y de bloqueos. Como era la aduana más jugosa, pues cuando había un pronunciamiento, los pronunciamientos que se iniciaban en los puertos del Golfo eran muy exitosos. En Guadalajara por San Blas, pero Tampico y Veracruz fueron los centros más importantes para los pronunciamientos, porque caían no solo sobre la aduana, sino además hacían rebajas de impuestos a futuro, y entonces los aprovechaban los mercaderes. Hablamos hace poco de los factores que beneficiaban a Veracruz. Yo creo que a partir de esta noción también podríamos sacar las adversidades que se enfrentaban en esa posición, ¿no? Porque al ser el punto donde se concentraban
estas riquezas, al ser el punto de conexión con el exterior, que en dado tiempo de guerra civil podía ser tomado, precisamente eso lleva a pensar en un riesgo también, ¿no? Que tuvieron que sortear los habitantes. Toda esta serie de condiciones favorables implicaban también ciertos riesgos, ¿no? Riesgos muy importantes y que terminaron determinando muchos movimientos políticos del siglo XIX, ¿no? No, y del siglo XX. A veces, creo que fue 2 veces capital de la República, espero no equivocarme. Una con el periodo juarista y el otro con Venustiano Carranza en el 15. Sí. Y que es posible que aquí se haya gestado también mucho de las ideas constituyentes para la Constitución del 17. ¿eh? Venustiano Carranza se fue aquí a finales del 15. Aquí dio a conocer la ley del municipio libre, sí, ¿no? Claro, aquí se dictaron leyes también. ¿Aquí se hizo el primer reparto agrario? Sí, también. 6 de enero. Eso habla mucho de lo que significa el puerto. Y también esta comunicación que tiene con el exterior también permite ser la cuna de todas estas ideas liberales o de todas estas tendencias del liberalismo, ¿no? Pero precisamente porque como está el contacto con nuevas, con información privilegiada, ¿no? Al ser el punto de entrada es una sede de información privilegiada. Es aquí donde se enteran lo que está ocurriendo alrededor del mundo antes que la misma capital. El primer punto, ¿no? Donde tocaban los barcos, el primer punto donde se enteraban de todo lo que sucedía. Eso también permite gestar cambios en ideologías, cambios en los discursos, y ahí Veracruz va a tener También el primer importante. matrimonio igualitario del estado de Veracruz se celebró aquí en el puerto de Veracruz, un poco forzado, pero aquí se celebró. No, claro, Sí. ahí es una faceta, ¿no? Y eso habla mucho. Y la primera acta de nacimiento también en la época cierto, también la primera. ¿no? Sí. Su hija fue la primera que Entonces se registró. eso habla mucho de lo que representa el lugar, pero vemos también, como lo hemos hablado antes, que no se trata de simple casualidad, sino que convergieron una serie de factores que lo fueron posicionando de esa manera. Bueno, los factores fueron iniciales y luego el esquema se mantuvo y se ha mantenido hasta hoy. Sí, yo sigo mucho reflexionando en función de esta permanencia que tiene el sistema de comunicaciones sobre la región central del territorio veracruzano, ¿no? Sin detrimento de otros colegas que estudian otras regiones como la de Tuxpan, Tampico o la cuenca del Papaloapan, que me dicen, no, es que también en nuestra región hoy no es lo mismo que entonces. Yo despliego un mapa de carreteras hoy y sigue teniendo una permanencia vigente esta región central, ¿no? Este enclave portuario y si hoy entro a Veracruz y veo la expansión que ha tenido el puerto por un lado y luego la fuerza de la vocación económica que es mercantil. Sí. Y mercantil que viene acompañada no solo de todo este flujo que viene de fuera, entra y sale, sino de la vocación de la venta del servicio. Claro. Hospedaje, alimentación. Servicios médicos, hospitalarios. Que hace que la ciudad rebase lo que era antes un enclave ciudad-puerto para ser hoy una conurbación urbana, ¿verdad? Sí. Sí, y fíjate que eso se lo está dando mucho la ampliación del nuevo puerto, ¿no? Un puerto que si bien primero empezamos con un puerto natural en San Juan de Ulúa, luego acá enfrente en la famosa banda de Huitrón, y hasta llegar al puerto artificial que hizo el presidente Díaz y que se inauguró en 1902. 116 años después, estamos por inaugurar un nuevo puerto, una ampliación al nuevo puerto, que vamos a tener puerto para rato. La verdad está impresionante. O sea, hoy en día aquí tenemos 18 posiciones de atraque para los buques, vamos a tener 35. O sea, el puerto va a crecer al doble para que puedan llegar barcos, pero ya barcos de cuarta generación. Hoy en día los barcos que pueden llegar aquí no sobrepasan los 320 metros de eslora o de largo, y vamos a poder ya recibir de los barcos que le llaman triple E, que traen ya 22,000 contenedores de 20 pies. O sea, es una locura, la verdad. Sí, y para eso estamos preparando el puerto, para el comercio, que volvemos al tema de la permanencia, y no nada más la permanencia, sino el crecimiento que ha tenido, ¿no? Que ha sido, la verdad, monumental. La historia está caracterizada mucho por el campo.
Pero también en esa serie de cambios hay ciertas cosas que permanecen. Y aquí me gustaría mucho resaltar lo que comentaba la doctora Carmen, en el sentido de que cómo Veracruz hoy en día va expandiendo una serie de servicios, una serie de establecimientos en función de esta actividad mercantil. Bueno, pues eso también lo podemos observar en la época colonial, no necesariamente el encasco urbano de Veracruz, que sí, ya tenía almacenes, ya tenía hospitales, ya tenía muelles, ya tenía aduanas y eso, pero también cómo lo traslada esos hospitales, esos almacenes, esas ventas van a trasladarse en todo el camino que de la costa va a llegar al altiplano. Entonces tenemos poblaciones pequeñas como Perote, que va a tener un hospital para atender a viajeros del camino. Vamos a tener Jalapa, que va a tener el hospital, que va a tener una serie de almacenes, una serie de mesones para poder atender a los... Y todo el sistema de ventas que se pone alrededor del Camino Real, y un poquito con sus características, pero también en Orizaba se construyen almacenes, se construyen tiendas, toda una infraestructura para atender a los que están ocupando esa vía. O sea, fíjate que la influencia entonces de Veracruz llega más allá de su enclave, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Sí. Porque... No lo había yo visto así. Son de esas cosas que se van viendo y que van integrando, y lo decía yo hace ratito, van integrando estas regiones interiores con el puerto, ¿no? Y eso va a desencadenar diversos procesos. He estado yo investigando un poquito los procesos de fundaciones de pueblos en la zona de Jalapa, y una cosa que me interesó mucho es la fundación de nuevos pueblos en el siglo XVIII. Las Vigas, Banderilla. Pero ligadas al camino con Veracruz. Ligadas al camino. Sí. Entonces son pueblos sujetos a poblaciones que están en la Sierra Tlacolula, en Jilotepec, que buscan de alguna manera... Una parte de ellos surgen como ventas, como puntos de parada. De las recuas y de las diligencias, ¿no? Sí, sí. Pues el mismo nombre de banderilla, a que te refieres, pues representa eso, el paro del vehículo con una bandera para hacer notar que hay pasaje o que hay carga, ¿no? Y por eso el pueblo de Banderilla se llama todavía así. Cuando no salía el sujeto con la bandera, las diligencias se seguía derecho. Entonces, esos procesos locales nos permiten ver la influencia muy fuerte y habla mucho de esta incorporación de nuevos espacios en función de lo que comentaba la doctora Carmen, ¿no? Entonces, en ese sentido, me resulta a mí súper interesante ver cómo se van construyendo. Como dice la doctora, hay un proceso inicial, pero después hay un afianzamiento y ahí permanece el puerto como un Lo que me apasiona es ver la permanencia. La permanencia, ¿no? de una serie de elementos. A lo mejor a veces hoy en día por los medios de comunicación que tenemos se nos hace relativo pensar en un camino con carretas y animales de carga que cruce de la costa al altiplano, pero en su momento era algo muy importante porque aseguraba la comunicación directa. Era la única, un punto y otro, ¿no? La única forma de comunicar. Entonces, pero ahí vamos a eso también, volvemos a la situación de la conservación de ciertos elementos y tenemos esto, ¿no? De que las comunicaciones siempre han, en sus particulares formas, en sus particulares tiempos, buscado la comunicación directa para que siempre se asuma que Jalapa y Veracruz o Orizaba y Veracruz estén más cerca de lo que aparentan en distancia. Bueno, es que para el comercio el tiempo es dinero, ¿eh? Entonces, mientras menos tiempo de tránsito, más rápido realizas la mercancía, más rápido cobras y más rápido puedes volver a comprar. Entonces, pues sí, y a eso también nos lleva a pensar cómo revolucionó la función de las carreteras esta cuestión de los tiempos, el comercio, ¿no? Pero esta dinámica se sigue manteniendo. Los medios se van a agilizar, se van a hacer puertos más grandes, se van a hacer caminos más eficientes, pero la relación es la que permanece, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo... La otra cosa es que un enclave portuario como el que estamos viendo, como el que estamos platicando, lleva también a reflexionar en cómo se conforma la sociedad y la fuerza del sector mercantil. La gente del comercio del puerto de Veracruz, la mayoría españoles, ¿no? Obviamente, se pertrecha y hace una gran muralla, ¿no? Una muralla que duró 100 años, la muralla, ¿no? Los españoles controlaron así férreamente esos territorios durante un siglo, ¿no? Todo el siglo XVI lo controlaron. El XVII se empoderan, pero a partir de la mitad del siglo XVIII es cuando ya empiezan a entrar los ingleses como a compartir este poder, ¿no? El puerto de Veracruz tenía
una población muy heterogénea, como todo buen puerto. Entonces había gente de ascendencia española, pero también había muchos pardos, había muchos indígenas, había muchos de origen africano, propiamente población africana. Y entonces sobrevivían como podían, porque primero que nada en verano casi todo el año es terrible, la humedad es enorme, siempre está expuesta a enfermedades, fiebre amarilla, luego paludismo, cólera, es decir, la gente se enfermaba. Luego estaba el asunto muy grave del agua. Había manantiales que surtían a la ciudad, pero no eran suficientes. Y entonces por ahí entraba mucha enfermedad por el surtimiento de agua y porque pues la gente tenía que conseguir agua de alguna manera. Y bueno, la zona sur y oriente de la ciudad, del puerto propiamente, eran zonas de pardos, de negros, eran zonas de gente en condiciones humildes. Bueno, imagínese usted lo que es estar con el comercio más grande, era una fuente de trabajo importante y además allí se entrenaron algunos de los mexicanos que hablaban inglés porque trabajaban con los extranjeros, entre ellos algunos destacados ministros de Hacienda que también eran comerciantes. Pero además tenía una defensa muy grande militar. Cuando había guerras y bloqueos, pues sufría el puerto también. Políticamente Veracruz se distingue de Jalapa, inclusive de Orizaba, por ser un centro de liberalismo muy importante, ¿no? Eso se ve muy claramente en el periodo de la Reforma, cuando Juárez se relaciona con comerciantes de corte liberal que van a apoyar a las tropas con dinero, con recursos, etcétera, con provisiones, con préstamos, que son importantes para la guerra de Reforma, ¿no? Para la parte liberal, ¿no? Siglo XIX, los ministros de Hacienda del gobierno federal fueron veracruzanos. Así es. Y tuvimos dos presidentes veracruzanos, uno de ellos porteño, ¿no? Y luego, al final de cuentas, en su sector fuerte, que tiene una gran influencia y una cercanía con los sectores políticos. Pues sí, yo creo que eso se ha mantenido en Veracruz. Y en el ámbito, como dices, no nada más político, sino comercial, los ministros de Hacienda eran porteños. Los dos primeros administradores generales de aduana, principio del siglo XX, los dos fueron aquí veracruzanos. Entonces sí, había una cercanía y una influencia de Veracruz en el gobierno federal muy importante. Teodoro Dehesa, que fue el gobernador reconocido del Porfiriato, fue administrador de aduanas. Si mal aquí en Veracruz. ¿Sí? Aquí en Veracruz, sí. Si mal no recuerdo. Sí. Él antes de ser gobernador fue administrador de la aduana de Veracruz. Y Javier Arrangois, que fue administrador de la aduana de Veracruz, fue el primer administrador general de aduanas en México. Y luego su segundo, Guillermo Mertens, que había sido el socio gerente de la casa Guillermo Bussing y compañía, que estaba aquí precisamente en los portales abajo del hotel, lo que es ahora el Hotel Prendes, fue el segundo administrador general de aduanas y posteriormente él fue administrador de la aduana de Veracruz. O sea, siempre hubo una relación íntima con las fuerzas políticas y económicas. Y hay dos figuras nacionales del siglo XIX que también muestran esa fuerza quizás de otra manera. Una es Manuel Gutiérrez Zamora, que fue gobernador, pero proviene de una familia de comerciantes porteños de la época de comercio colonial. Colonial, sí. Y el otro es Miguel Lerdo de Tejada. Más Miguel que Sebastián, porque fue el autor de la ley de desamortización y parte de las leyes de reforma. Miguel, sí. Miguel, claro, en su momento parte de un grupo, dentro del grupo de los liberales, que pensaba más en la liberalización del comercio y de los medios de producción, y a quien no le costaba trabajo el establecer relaciones, por ejemplo, con banqueros
o con otro tipo de inversionistas, pareciera como si el capital no tuviese nacionalidad. Había una afinidad con otros liberales en el sentido de sí querían el capital invertido aquí que viniera de otros países siempre y cuando respetaran las leyes mexicanas, ¿no? Pero, por ejemplo, Miguel Lerdo de Tejada proviene también de una familia de comerciantes porteños de la época colonial. Así es, sí, sí. Y su hermano Sebastián llegó a la presidencia de la República, sustituyendo a Benito Juárez. O sea que ahí hablamos otra vez de la relación comerciantes, políticos, ¿no? De un enclave portuario. Así es. Yo creo que todo esto que decimos es muy justo, no estamos exagerando y no estamos diciendo nada para opacar a nadie. Estamos señalando simplemente... Pero además es para presumirse. Y aunque en un momento dado sí les pueda, es una realidad. Vamos, es cuestión de recordar nuestro pasado histórico para ver el papel determinante que tienen en ese desarrollo algunos enclaves y el puerto de Veracruz como la Ciudad de México, o para el Bajío, Guadalajara, ¿sí? O para la Costa Chica, Oaxaca, ¿sí? O para Yucatán, Mérida. Pues en el caso de Veracruz tuvo un papel determinante. Las guerras de intervención entraron por aquí, sí, la guerra de los pasteles, la guerra del 47 con los norteamericanos, el imperio francés entró por aquí, la invasión del 14 entró por aquí. Algo dice eso de lo que al final de cuentas se fue conformando aquí, en el proceso histórico de México. ¿Por qué Tuxpan, que está más cerca de lo que es la Ciudad de México, no ha tenido el boom que tiene Veracruz? Hay que recordar que son puertos fluviales, no son puertos marítimos. O sea, están dentro del río y eso también tiene sus limitaciones de dragado, o sea, de profundidad para los barcos, las vías de comunicación. Veracruz, lo que comentábamos al principio, tiene mar, carretera y ferrocarril. Tuxpan no tiene ferrocarril, entonces esta es una limitante para que un puerto que pueda hoy en día competir con comercio global, pues tiene que tener todas las vías de comunicación y eso hace Veracruz único. Tampico también es fluvial y por eso se quedó corto, además lo abarcó la mancha urbana. Y bueno, Tampico ahora se ha trasladado lo que es la aduana y el crecimiento portuario a Altamira, que sí es un puerto marítimo, ¿no? Esa es la razón por la que Veracruz pudo permanecer y seguir creciendo. La otra cosa, al final de cuentas, tiene que ver con esos inicios. Exactamente. ¿Sí? Claro. Porque, es decir, Tuxpan era una cosa pequeñita y la conquista en la parte de la Huasteca fue difícil. Y el poblamiento fue difícil. Sí se hizo una vía de acceso hacia la Ciudad de México por Hidalgo, ¿no? Huauchinango, la sierra de Huauchinango iba para... Pero era difícil, entonces tuvo un desarrollo diferente. En cambio, el puerto de Veracruz, no. Cambia la traza urbana de una u otra manera, entra la electricidad, entra, digamos, los servicios públicos, tranvías y demás, que van a hacer una ciudad, de Veracruz van a ser una ciudad moderna en muy poco tiempo, en cuestión, ¿qué le puedo decir?, de los 80 a 1900. Y que eso hace, pues, que no se crezca mucho la población y que se transforme realmente la sociedad jarocha de una u otra manera. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel con una cinta morada. Tendríamos que volver a revisar los factores que se dan en un inicio. Y uno muy importante, y perdonarán que a lo mejor sigo de necio, es ese camino real. O sea, cuando se establece un camino real, un camino carretero, entre la década de los 20 y la década de los 30 del siglo XVI, ahí ya se fija un enclave importante de ruta.
para los medios de comunicación europeos. Y cabe mencionar también que pues una de las facetas de la Veracruz itinerante fue ser puerto pluvial cuando estuvo en la Antigua. Cuando estuvo en la Antigua fue un puerto de río y, como dice la doctora, las ocupaciones y la colonización de ciertos espacios fue mucho más paulatina y más problemática que lo que ocurre en Veracruz, que ya tiene todos estos enclaves, ¿no? Entonces, eso también es bien importante señalarlo, de que en un inicio se forma una población pluvial, pero que tiene un camino, y ese camino va a afianzar los traslados entre la costa y el altiplano de una manera pues eficiente. Para mediados del siglo XVI no hay otro camino. Porque los otros sí podría haber, pero tenemos en cuenta de que no eran caminos adaptados para poder trasladar estas bestias, para poder trasladar estos carros. Entonces, eso no había más que el encamino real, y eso automáticamente lo convierte en un paso obligado, ¿no? Entonces, eso también hay que rescatarlo. Las comunicaciones siempre son determinantes y muy importantes. Sí. La comunicación de Veracruz hacia el altiplano funcionaba de una manera u otra. Pero, por ejemplo, mi madre, que era de Pánuco, llegó a Jalapa en la década de los 40, a principios de la década de los 40, y de niños nos llevó a visitar su pueblo natal y la familia, y tuvimos que pasar como 3 pangas. Es decir, la carretera, era más fácil ir a México que ir a casa de mi madre en Pánuco. Y eso que era parte de un campamento petrolero. Y si uno pensaba en ir, por ejemplo, a Tlacotalpa, recuerdo mismo, todavía... La panga de Boca del Río, para empezar. ¿Sí? ¿Sí? Y luego el cruzar, ¿no? Hacia Tlacotalpa. Cuando no había creciente y no podía uno entrar. Porque mucha de esa comunicación era marítima, fluvial, con los pileboats y los barquitos de cabotaje, porque Tlacotalpan fue un punto comercial también muy importante, y ni se diga Alvarado, pero volvemos a lo mismo, todos eran puertos fluviales. O sea, Veracruz era realmente el único marítimo, ¿no? Si nos vamos a Coatzacoalcos, Alvarado, Tlacotalpan, que fueron incluso puertos de altura en algún momento cuando Veracruz se cerraba por las guerras. Boquilla de Piedras, no me olvides a Boquilla de Piedras. También lo mencionamos. Sí, porque lo llamaban el puerto de la insurgencia. En la época de la independencia, pues ahí hubo una batalla en el 14, ¿no? 1914. Y ahí era, pues entiendo yo que era un puerto que ahora ni su luz. Hay un monumento ahí porque pues ahí perdimos los insurgentes. Yo creo que puertos pequeñitos como Nautla o Tecolutla durante la guerra de insurgencia parecieran como muy importantes, o les parecieron importantes, o por ahí nos dejan noticia de que los insurgentes los rodean, pero tiene más que ver con su intento de buscar un acceso hacia el exterior para poder comprar de alguna manera o tener algo de armamento, algo de municiones que no iban a conseguir aquí, a través del puerto de Veracruz. Porque el puerto legal era el puerto vigilado, no iba a ser vigilado, posible. Los otros estaban muy rudimentarios, ¿no? A través de la clandestinidad se está dando un comercio, ¿no? Porque todo se concentra, la mayoría de la policía se concentra a vigilar el puerto de Veracruz, pero no vigilan, digamos, las otras partes, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde Tecolutla, ¿no? Esta barra, toda la zona del Golfo, ¿no? En la zona del Golfo había diferentes maneras de llegar, y desde Villarrica hasta Veracruz, ¿no? Por ahí se iban colocando las mercaderías y luego se venían trayendo a lomo de mula hasta el puerto de Veracruz, ¿no? Eso también es otra implicación, ¿no? Al ser el puerto legal, al ser el puerto de comercio oficial del virreinato, pues también propició estos puntos subalternos, estos puntos donde había contrabando, donde había que también influyeron mucho y enriquecieron la cultura costera. Todo el principio del siglo XX, todavía muchas de las casas comerciales de aquí de Veracruz que se dedicaban
precisamente a la importación, exportación o a los trámites en la aduana, tenían sus barquitos de cabotaje, porque se hacía desde Nautla, Veracruz, Coatzacoalcos, frontera Tabasco, y llegaban hasta Progreso en Yucatán. Pero ¿por qué? Tenía su razón. No había esas vías de comunicación, carreteras que se desarrollaron ya hasta... Yo creo que como de la década de los 50 en adelante, 60 Sí, en adelante, ¿no? Claro, y también, bueno, el automóvil llegó a Veracruz en la segunda década. Llegó por ahí de 1920, 22. Entonces, si no había automóvil, había menos camión. Entonces, ¿cómo se transportaba? Todo por vía marítima y fluvial, ¿no? Entonces, era la razón. Después se desarrollaron las carreteras y, bueno, el cabotaje decayó. Pero hay un potencial ahí enorme para nuestros litorales mexicanos. Y hay algo bien importante. De las primeras carreteras de estos 20 del siglo XX, ¿cuáles van a ser? Las rutas del Camino Real. Ahí está el caso de William Cabún, que abre el paso carretero un tanto abandonado por la fuerte influencia del ferrocarril en el siglo XIX. Él abre el camino carretero para que trasladen por ahí los vehículos, ¿no? Entonces hay infraestructura que se hizo antes que va a servir. Va a seguir sirviendo. Sí. Se va a buscar y ya después vendrán otras adecuaciones, pero lo primero que se piensa cuando hay un vehículo nuevo, automotriz, que pueda hacerse, se piensa sobre ese Camino Real, por donde antes pasaban carretas. Para finalizar, quiero decir que nos falta una comunicación. Tenemos como comunicación con el cielo. Aquí enfrente mataron al padre Darío, que ahora es santo. Darío Acosta Zurita, naulinqueño. Y en la guerra cristera, en todo el problema que se planteó político y de fanatización y desfanatización, el padre Darío Acosta, estando aquí dando misa, fue baleado y fue muerto. Y ahora tenemos un santo canonizado hace pocos años. O sea que tenemos comunicación también directa con el cielo. Muchas gracias. Interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy a gusto la plática. Bueno.